Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Estamos en el corazón de la redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, viernes 23 de febrero de 2018, vamos a hablar de en qué consiste la estrategia de Álvaro Uribe para responder a la Corte Suprema y qué efecto tiene la propuesta del fiscal de crear un nuevo peso. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. En el tema clave nos vamos a las afueras del Palacio de Justicia de Colombia, donde hoy el expresidente Álvaro Uribe dio una declaración después de presentar el recurso de reposición que tenía previsto hacer ante la decisión de la Corte Suprema de iniciar una investigación luego de que interceptó teléfonos de personas allegadas al círculo del expresidente en relación con el caso de supuesta manipulación de testigos dentro de un proceso adicional que tiene que ver con el senador Iván Cepeda. El título que defiende este tema clave, que es el más leído en este momento por la gente del Tiempo.com, es Primer alegato de Uribe para atacar fallo que pide investigarlo. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo. John, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el contexto de lo que terminó con la declaración del expresidente Uribe a la salida de la Corte? Pues Andrés, el expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema de Justicia, al Palacio de Justicia en Bogotá, con megáfono, acompañado de muchos de sus seguidores, de varios de los políticos que lo han acompañado hace años, y allí radicó un documento con su abogado Jaime Granados, en el que le pide a la Corte que reconsidere la decisión que tomó la semana pasada, en la que los magistrados no solamente dicen que no hubo ningún complot de Iván Cepeda contra el expresidente Uribe, sino que por el contrario se nota un afán del expresidente y de varios de sus allegados por hacer un montaje en contra de Cepeda, lo cual ha dado lugar a una orden para investigar al expresidente Uribe. Hoy el expresidente interpone un recurso de reposición, que este es un recurso que se interpone ante la misma sala que tomó la decisión la semana pasada, y lo que pretende es que vuelvan los magistrados y evalúen las pruebas que ya hay en ese expediente. Y dice el expresidente Uribe que valoraron mal las pruebas, que calificaron mal algunas situaciones, que por ejemplo el hecho de que uno de los testigos hubiera recibido dinero a través del senador Cepeda demuestra que este tenía un interés ilícito. Lo que no contó el expresidente Uribe es que la sentencia no dice exactamente eso, sino que dice que como las familias de ese testigo fueron amenazadas, el senador Cepeda tramitó ante una ONG, y eso fue público, una ayuda humanitaria para que los protegieran porque tuvieron que desplazarse del sitio donde estaban viviendo. O sea, no es necesariamente una ayuda económica o un pago por sus servicios. John, pero también entiendo que el expresidente y su abogado plantearon que había nuevos testigos, que estos testigos debían ser escuchados por la Corte. Sí, Andrés. Hoy lo que ha pasado es que el expresidente dice además que le va a pasar a la Corte 3 nombres nuevos, no los reveló finalmente, y estos 3 nombres dice que son de personas que están presas, personas que escucharon supuestamente al senador Cepeda mientras planeaba con uno de los paramilitares que acusan al presidente Uribe, pues para que armaran un complot en su contra. Otro dice que fue víctima de ofrecimientos y que él se negó, y otro asegura haber también escuchado y haber visto de alguna manera esas maquinaciones. Lo que dice el expresidente es que esos testimonios tienen que ser evaluados dentro de la investigación una vez la Corte tome la determinación de revisarlas, si es que finalmente lo hace. Lo que esto nos lleva de todos modos al final es que esta es una película que no ha terminado, que como decíamos hace algunos días, la decisión final no la va a tomar esta sala que ya ordenó investigar al expresidente Uribe, sino seguramente esa nueva sala de instrucción que se creará en la Corte dentro de un par de meses, y que de todos modos su designación está todavía un poco enredada porque se viene la campaña electoral, porque la Corte se demora mucho para elegir a sus propios miembros y porque el ambiente político sigue muy caldeado. Pero uno podría concluir que la estrategia es insistir en que sí hay o sí una anormalidad en el caso del senador Cepeda en relación con Uribe, porque va a aportar nuevas pruebas que aparentemente no fueron evaluadas en su momento, que pues, esa es la estrategia jurídica en este momento. Claro, la estrategia jurídica es recurrir a los recursos que tiene, como lo hace cualquier persona que ha sido procesada. A mí particularmente lo que me parece es que esta es más una declaración para el electorado en una época electoral en la que con un amplio eco de los medios de comunicación,
porque fue un acto público, porque fue un acto muy notorio, pues se recogen todos los argumentos del expresidente para cuestionar una decisión que toma la Corte. Y lo que él hace allí es una vez más decir que ha sido víctima de una persecución y que el senador Cepeda pues ha orquestado una cantidad de cosas en su contra, a pesar de que la Corte dice lo contrario. Pero jurídicamente, John, jurídicamente a los magistrados les tocaría volver a revisar o escuchar a estos testigos para tratar de establecer si efectivamente tienen evidencias concretas que permitan, no sé si reabrir el caso o plantear un nuevo escenario en relación con el expresidente. Tiene que tomar primero la decisión de revisar y echar para atrás eventualmente la decisión que ya tomaron. En caso de que ellos consideren que no lo deberían hacer. Si aparecen nuevas pruebas contundentes que todavía no han llegado al expediente, pues ya lo revisará la Corte. Pero en este momento lo más probable es que esta decisión de ordenar la investigación y dejar que el senador Cepeda pues tenga ese caso cerrado es probablemente la que quede en firme. John, muchas gracias. La cifra del día. Para la cifra del día les vamos a compartir este dato, 800.000 millones de pesos, eso es lo que según el fiscal general costaría cambiar en billetes y monedas si nosotros decidiéramos como Estado, como país, crear un nuevo peso. Y el argumento del fiscal es muy interesante, se conoció esta mañana en el marco de un evento organizado por la Asociación Bancaria, que fue también moderado por Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, que nos acompaña en este momento para explicarnos en qué consiste la propuesta del fiscal. Marta, ¿de qué se trata? Mira, Andrés, en síntesis es crear un nuevo peso. Esa es una historia que ya habíamos escuchado de boca de algunos economistas, incluso de miembros del Banco de la República, pero esta vez tiene un origen diferente. Allá estábamos hablando de corrupción y el fiscal dijo que un mecanismo que podría resultar poderoso a la hora de frenar a la parte financiera de organizaciones criminales y terroristas era cambiar el peso. Él lo propone, él dice es quitarle unos ceros al peso, es cambiar toda la moneda, estaríamos hablando de costos cercanos a los 800.000 millones de pesos con este cambio de moneda, pero así neutralizaríamos las caletas de organizaciones ilegales, incluidos Exfar, que las tienen guardadas porque no podrían monetizarlas. Esos dineros, esos billetes viejos quedarían costando cero y solamente la moneda legal estaría circulando por el país. En otras palabras, es una manera de neutralizar las fortunas ocultas de las organizaciones criminales. Es muy difícil establecer, Marta, cuánto podría ser el monto que está escondido en caletas en este momento por las FARC o por guerrillas o por narcotraficantes o incluso por personas que quieran evadir el fisco. ¿Se puede calcular esa cifra? Es muy difícil, pero le doy un par de datos. Decía el propio fiscal que en las capturas de esta semana a la red de los narcojet se les habían incautado 1.000 millones de pesos en efectivo, que ya habían monetizado de los euros que llegaron desde Londres para pagar la tonelada de droga que salió en los narcojet. Calcule usted. Y también acuérdese del episodio de las caletas que terminaron llevando preso a varios soldados que estaban enterradas. Y usted sabe que uno de los grandes negocios que tiene la mafia es precisamente enterrar caletas y tener este dinero escondido en bodegas. Hace poquito también hubo una captura de personas cercanas al gobernador de Santander, Hugo Aguilar, y también se le encontró mucho dinero en efectivo. Eso es lo que se quiere sacar de circulación con la nueva moneda. Marta, ¿cuál ha sido la reacción ante esta propuesta del fiscal? Favorable, de inmediato la Sobancaria la acogió y dijo que lo iba a apoyar. Sabemos que en las últimas horas también recibió llamadas del propio Banco de la República y del ministro de Hacienda que entrarían a estudiar la medida y que podría ser una solución muy buena para, digamos que darle en el espinazo donde más le duele a las organizaciones criminales, que es la plata. Marta, muchas gracias. De nada. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído nos vamos a el escenario global de un personaje que es conocido totalmente por su ingenio, por su capacidad de hacer negocios, pero también por cómo su vida ha terminado por cautivar a miles en el mundo. De hecho, es lo que más está leyendo la gente en este momento en eltiempo.com. El titular es La increíble vida del millonario que lanzó el cohete más potente. Estamos hablando de Elon Musk, el dueño, la persona que está detrás de SpaceX, que es la empresa que lanzó el cohete. También está detrás de Tesla Motors, que es pues, el símbolo de los carros eléctricos en el mundo. Y también está siendo responsable de SolarCity,
que es otro gigante del mercado de la energía solar, que permitiría, según dicen algunos, que la gente pueda acceder a la energía solar y haga sostenible su casa de una manera cómoda, sencilla y fácil. Estamos hablando de un genio de nuestro tiempo. Y la historia la escribió el editor Julio César Guzmán, quien está aquí con nosotros para que nos cuente más detalle de esta vida maravillosa. Julio, ¿qué más detalle nos puede contar de este personaje tan interesante? Este personaje es inagotable porque de hecho buena parte de las fuentes del artículo provienen de una biografía que se escribió hace más o menos unos 2 años. Solamente en estos 2 años ya daría para escribir otro tomo y otro episodio de ese libro. Por ejemplo, ya él no es solamente el dueño de estas 3 empresas, sino que ha creado 2 nuevos emprendimientos que ya son reconocidos mundialmente. Uno es The Boring Company, que es importante porque se dedica a hacer excavaciones profundas para tratar de crear un segundo mundo por debajo de la superficie, y es el protagonista de una noticia que se dio antier. No, pero vamos por partes. Una de sus empresas quiere hacer ciudades debajo de la superficie. Que está excavando para hacer infraestructura por debajo de la superficie. ¿Qué significa infraestructura? Ahí va el cuento de la noticia. Hace 2 días la ciudad de Washington le aprobó hacer el Hyperloop, que no es otra cosa que un tren de altísima velocidad que reduciría la distancia, o más bien el tiempo que se demora la distancia entre Washington y Nueva York. Normalmente un tren se toma unas 3 horas entre estas 2 ciudades. Este es un tren de altísima velocidad que las conectaría en 26 minutos. Es un tren que iría más o menos a 760 millas por hora, que al cambio nuestro, que estamos hablando de kilómetros, son 1.200 kilómetros por hora. Impresionante. ¿Y eso ya tuvo autorización de las autoridades en Estados Unidos? El proyecto ya es un hecho y ya recibió lo que faltaba, que es la autorización legal para comenzar a trabajarlo, y se aspira a que en muy pocos años puedan estar conectadas estas 2 ciudades, que es más o menos la misma distancia que hay entre Bogotá y Medellín. Imagínense recorrer Bogotá y Medellín en media hora. No sé si a Andrés se le mediría a un tren de 1.200 kilómetros por hora. Quién sabe, pero con lo que hemos visto que ha logrado este señor, la seguridad parece ser una garantía. No solamente eso, sino que además el tema de la velocidad para él es un tema recurrente. Hay que recordar que cuando se ganó sus primeros millones, su primer emprendimiento se llamaba Zip2, y era una especie de mezcla entre Google Maps y una base de datos de páginas amarillas. Él lo tuvo hace cerca de 20 años. Ese es el emprendimiento que usted cuenta en la historia, que él lo hizo en un sitio donde prácticamente trabajaba y vivía, porque no tenía nada más no tenía dónde vivir. No tenía ni siquiera ducha, entonces él con su hermano tenían que irse a la sede del YMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a bañarse, no con mucha frecuencia, así que lo inquietante es cómo conseguía novias, pero pues con el fruto de esa primera venta se compró un McLaren, que es básicamente un carro de la Fórmula 1, más o menos $1 millón, y estableció un club de ricos a los que llamaba y les decía: oye, Larry Ellison, tú que eres el dueño de Oracle, ¿quieres echar una carrera conmigo el próximo fin de semana con tu McLaren? Y así fue haciendo su red de contactos. Y así fue haciendo de posibles inversionistas. Y de posibles inversionistas. Usted también me contaba que otro dato interesante que no se alcanzó a contar, porque obviamente da para otro libro hablar de la vida de Musk, es cómo se quedó con PayPal, que es otra de sus emprendimientos. ¿Qué fue lo que pasó ahí con los accionistas? Ese es uno de los capítulos más polémicos de su vida, porque él tenía una empresa que se llamaba X.com. Y había otra empresa que tenía otro nombre. Al fusionarlas formaron lo que hoy se conoce como PayPal, que es básicamente una plataforma para hacer transacciones en línea. Pues hubo muchos desacuerdos entre las 2 empresas. Él claramente es un tipo que tiene una personalidad muy fuerte, muy recia, y que le gusta tomar las riendas de su negocio, y no quería cedérselas a la otra empresa con la cual había hecho esta alianza. Pues finalmente hubo una votación, lo terminaron sacando él del cargo de director, pero él por debajo de cuerda, aunque en términos siempre legales, compró más y más y más acciones. Cuando finalmente cuando finalmente eBay decide comprar la empresa, reciben una millonaria cantidad de dólares, pero se dan cuenta que el máximo accionista no eran quienes ellos creían, sino el propio Elon Musk. A pesar de que él no pudo tener el control de su empresa, él creía en su proyecto y fue el más beneficiado con la venta de esta empresa. Tiene 47 años. ¿Y cuánta plata tiene, Julio? Se calcula que son cerca de
21.000 millones, billions dicen los gringos, 21.000 millones de dólares, con lo cual fácilmente yo estuve buscando con qué compararlo y son como las ventas que tiene en un año un país como Croacia. Es una cifra que se sale de todos los cabales y muy posiblemente, a pesar de que en la edición de Forbes del año pasado ocupaba el puesto 80 entre los millonarios más grandes del mundo, muy posiblemente con todo lo que ha pasado este año con SpaceX, con Tesla y con todas sus empresas, puede saltar a ser uno de los 30 hombres más ricos del mundo. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Lo que viene para su información. Y en lo que viene nos vamos para lo que se avecina en Cartagena, el Festival de Cine de esa ciudad, 28 de febrero al 5 de marzo. Estamos en este momento con Sofía Gómez, especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo, para que nos hable cuál es la línea, cuál es la tendencia que vamos a ver en este festival. Sofía. Hola Andrés, sí, estamos ante un festival que está planteando un discurso de igualdad, de un poco de buscar la tolerancia ante la diferencia. Y pensando en eso se escogieron las más de 50 películas que están en sus distintas competencias y también un poco sus invitados. Si vemos a Tilda Swinton, esta actriz británica que es la invitada central del festival, vemos a una mujer que ha planteado a partir de su estética su carrera. Tiene una belleza muy particular, llama mucho la atención, además de que es una gran actriz. Exactamente. Un invitado como Owen Wilson, perdón, que es un personaje que uno lo ve y parece un cuadro de Picasso realmente, pero ha planteado también su carrera, su estética. Es un cuadro de Picasso, pero se mueve entre la comedia y la acción y el drama serio. Correcto. Un poquito más intelectual. Además que hay mucha gente que desconoce la faceta como guionista de este actor. ¿Escribe guiones? Él coescribe muchos guiones, ha coescrito con Wes Anderson, el del Gran Hotel Budapest. Claro. Hay varias historias que han coescrito ellos dos, entonces también se desconoce. Sería bueno aprovechar esta oportunidad la gente que está en Cartagena para asistir a estos conversatorios, a estas clases magistrales que van a dar estos dos actores sobre sus carreras. ¿Cuál es el interés, Sofía, de tener esta línea de trabajo con películas que tienen que ver con esta, digamos, con este tema del género, de las diversas conductas y la libertad sexual y todo el tema? ¿Cuál es el propósito que tiene el festival alrededor de esta selección de películas? El Festival de Cine Cartagena siempre ha planteado un discurso. El año pasado, por ejemplo, lo hizo alrededor del proceso de paz. Su línea temática giraba mucho alrededor de eso y esta vez lo está haciendo alrededor de esta temática de la igualdad y de la tolerancia, pensando un poco en lo que se ha visto, ¿no? en el país y lo que se ha visto en el mundo. La directora artística Diana Bustamante dice: estamos ante un mundo de gente que se dice tolerante pero en el fondo está llena de prejuicios. El hecho de tener, por ejemplo, entre las gemas, una sección que trae películas que han brillado en festivales, en el Oscar, en otras premiaciones, tener una mujer fantástica que es exactamente la historia de una transexual que intenta encajar en una sociedad que la rechaza solo por el hecho de ser una transexual. ¿Esa película ya la podemos ver en Colombia? El 1 de marzo entra esta película y se verá desde el 28 en Cartagena, desde el 28 de febrero. Entonces, además de Daniela Vega, su protagonista, va a estar en los premios Oscar. El 4 de marzo va a ser presentadora de uno de los premios. Se dice, y si no estoy mal, es la primera transexual que va a presentar un premio Oscar de la Academia y es chilena. Entonces, digamos que hay alrededor de eso un discurso como que todo el mundo está en el cine, en el mundo cinematográfico, hablando, buscando esa tolerancia que fuera de la pantalla como que no se está dando tan verdaderamente, ¿no? Muy interesante, a ponerle el ojo al festival. Sofía, muchas gracias. Gracias, Andrés. Finalizamos esta semana aquí en la sala de redacción del Tiempo, una semana en la que tuvimos varios podcasts, todos con la producción de Julián Castiblanco. Los esperamos el lunes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.